Biblia, Romanos capítulo 10. Vamos a seguir en nuestro estudio. Dios los bendiga. Buenos días. Vamos a leer antifonalmente desde el versículo 14 hasta finalizar. Leemos la palabra del Señor. Vuelvo y les digo antifonalmente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el pueblo en mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tomen asiento, mis hermanos. Como los niños pequeños, me hacía entender el Señor hoy en la madrugada. Uno los ve limpiecitos, bonitos, aseados, pero es debido a la dedicación de unos padres. Si usted deja al niño a expensas de su propia vida, el niño está limpio, en la tarde ya está sucio, al otro día más sucio, y así sucesivamente si no hay quien lo corrija y quien le enseñe. El adiestramiento que nos dan desde pequeños, el baño todos los días, eso es para un beneficio nuestro. Es un adiestramiento que requiere disciplina, ejercicio. Deje un niño 3 días sin que usted meta la mano ahí, ¿qué va a pasar con él? Se nos va a deteriorar, porque el niño todavía no tiene esa responsabilidad. Y así somos nosotros delante del Señor. He venido estos días luchando. Yo lo llamo la soledad, pero no es la soledad. Es ese razonamiento que estaba cantando nuestro hermano Oscar, que me lleva a pensar de que tengo una relación con el Señor cuando no la tengo. No estoy diciendo que no soy salvo. Hoy nos decía también el Señor a través del Salmo eso. Y ha sido mi lucha estos días, ha sido mi lucha. Y voy y me refugio aquí, me refugio allá, y gracias por los hermanos que siempre encuentro en el momento de mi soledad. Hay algunos otros que me voltean la espalda y no me entienden. No interesa, no hay problema. En algún momento entenderemos todos qué es lo que sucede en el corazón de nosotros. Quiero que hagamos un recorderis. Alguien que me diga de qué trata Romanos capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1, Pablo les habla a todos los hombres en general y les dice que todos se han desviado, que todos han rechazado a Dios, que han hecho ídolos y han adorado a esos ídolos. Y en el capítulo 2 ya le habla al pueblo judío como tal, diciendo: ustedes tienen la ley, pero no son conscientes de qué es verdaderamente la ley y no conocen a quién hizo la ley. Y en el 3 les dice ya que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa ley y que solo creyendo en Él uno puede ser salvo y justificarse. Amén. 4 y 5. Entra el apóstol primero dando el ejemplo de Abraham, de cómo fue justificado no por lo que hizo, sino por creer en Dios. Y después habla de David, de cómo David también fue justificado no por lo que hizo, sino quiere darle como un realce a la fe. Y en el 5 pues ya entra digamos como a mostrar hasta dónde el pecado llevó al hombre, hasta dónde lo llevó, que pasa la misma muerte. Amén. Y en el capítulo 6,
El capítulo 6 habla de un bautismo, ¿cierto? Dice que estamos, ¿qué? Muertos. Estamos muertos para el pecado, pero vivos para el Señor. Y en el capítulo 7, analogía del matrimonio, pero ¿qué es lo que trata más esencialmente Pablo? La ley y el pecado, la gracia. La ley y el pecado que mora en mí. En el capítulo 8, ¿de qué habla el apóstol? De la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y luego capítulo 9, 10 y 11, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que está tratando el apóstol en estos capítulos? Con los hermanos judíos, pero ¿qué tema está tratando? Que la ley es el año para encontrarse con el Señor. Que la ley es el ayo para encontrarse con el Señor, sí, ¿qué más? Que la justicia es por fe. Que la justicia es por fe. Amén. Vamos a entonces a entrar aquí. En la clase pasada, ¿en qué terminamos? Que todo en el que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 14 y 15, tras una serie de argumentos bíblicos, se lo voy a resumir porque tiene tanta cosa. A ver, se lo resumo en 2 palabras. Del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo le va a decir, Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un plan y un propósito con Israel, pero en el Mesías. Todo aquel que no toma al Mesías está descalificado. Punto. Eso es lo que habla. Ahí Pablo no está diciendo, el Señor en un futuro va a tener un plan con Israel, porque Él va a tratar con los gentiles y luego va a venir a salvar a Israel. Él no está diciendo jamás eso. Jamás lo está diciendo. Y es parte de lo que vamos a estar estudiando. Que es lo que muchos están programándose para un futuro templo. Ya tienen los sacerdotes, ya están en vísperas de construir el templo, tienen la vaca lazana, tienen todo lo que ellos quieren para montar nuevamente su sistema sacrificial. Pero el Señor jamás dio orden de eso. Así es que si usted llega a ver eso, no se preocupe. No se preocupe. El hombre siempre quiere ir en contraria al Señor. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Tras una serie de argumentos bíblicos, el apóstol demostrará a Israel cómo Dios ha dado testimonio a su pueblo y el cumplimiento de sus promesas. En el versículo 16, él les dice, mire, ¿cómo invocarán en el que no han creído? Él está citando a los profetas. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, la paz del Señor. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo dice que Israel ha escuchado las buenas nuevas, pero no le han prestado atención. Él les está predicando el evangelio a los judíos, pero no quieren prestarle atención. Y para respaldar su declaración utiliza Isaías 53, pues ese texto habla del Mesías. Y él respalda, les dice, ¿ustedes escucharon alguna vez o leyeron Isaías 53? Perdón, Isaías, porque en ese momento no hay 53. ¿Han oído Isaías de cómo Isaías, tocante al Mesías, dice esto? ¿Por qué no han querido creer? Y aquí nos va a dar un poco de citas, o mejor, el apóstol va a citar ley, profetas y escritos para que los hombres entiendan lo que el Señor está diciendo. Y Pablo dice, ustedes van a decir que no han escuchado, pero eso está en Isaías, versículos 17 y 18. Por eso les dije que se los voy a resumir para no entrar tanto en tantos punticos ahí que nos enredan. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. En el versículo 17, pregunta el apóstol, ¿quién ha creído? ¿Quién ha escuchado? Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En boca de un hebreo es Shema Israel. Y el Shema Israel es oye Israel. Pero el escuchar, el Shema, significa escuchar y hacer lo que escuchas. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
mas el pueblo se escuda en no haber escuchado, a lo que Pablo responde con el Salmo 19. Hermana Liliana, Salmo 19, versículo 7 y versículo 14. Ustedes en sus casas después van a ver como todo el contexto habla de lo mismo. Les he reiterado muchas veces que el apóstol no podía decir Malaquías 3:11, porque no había ni el 3 ni el 11, sino que cita al profeta. Aquí está citando este precioso salmo y escuche lo que dice. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Me gustaría que memorizaran ese versículo en su casa. Memorícelo, eso le va a ayudar mucho. Sigamos con... El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Amén. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Ahí tiene el sello. El apóstol está sellando con esto. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, mi Señor, porque tú eres mi redentor, está hablando de la redención, y mi roca. Ellos ya lo habían oído, y todo judío que medita en el Salmo sabe que viene el profeta de Dios, que es el Mesías, que es el ungido del Señor para salvarlos. Pero la gente dijo, no lo hemos oído, nunca lo hemos entendido. Ahora dirán que el problema fue que no entendieron lo que escucharon. Y entonces cita Deuteronomio, pero no voy a ir hasta allá, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ella, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es un salmo, el mismo que acabamos de leer. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a celos, los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando leemos que el Señor va a provocar a celos, bueno, voy a seguir el hilo de lo que traigo en el estudio y ya les explico. Ellos dirán que el problema fue que no entendieron lo que escucharon. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 al 31 habla de esto. Y en esa exposición de Moisés, él comienza a hablar de la roca. A ver, vamos a Deuteronomio porque si no, no. Comienza a hablar de la roca y termina hablando de la roca. Para ellos la roca era el sustento de su salvación. Sí lo habían oído, pero no lo querían entender. Volvemos otra vez. El problema del judío es detenerse en mirar la ley, pero no entender la profundidad de ella en su significado. Para ellos era más importante guardar la ley en el día Shabbat que entender qué representaba el Shabbat para ellos. ¿Estamos? El día de reposo para ellos representaba comunión con Dios, pero ellos no lo vieron así. Después de entender el mandamiento, lo volvieron una carga. Ya no era comunión con Dios, ya son órdenes y requisitos. Ya no se puede caminar, no se puede hacer esto, porque sanas el día de reposo, eso es un trabajo. Entonces cogieron el mandamiento que es tan hermoso y lo volvieron obras. Y así muchas veces de nosotros lo hacemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Haz la oración de fe, repite conmigo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted cree que son palabras mágicas, pero no es eso. Es el ir entendiendo, el ir conociendo al Señor, lo que va verdaderamente haciendo que las cosas sean hermosas. Un ejemplo, aquí tenemos el canastico del amor. Hay hermanos que cumplen con su obligación. Me parece bueno. Pero hay hermanos que entienden el significado. Señor, esto
tú lo estás poniendo, lo voy a hacer de todo mi corazón para ti. No hay carga. No quiero hacerlo hoy, no lo hagas. ¿Me están entendiendo? Es una intención sana, limpia del corazón para hacerlo para su Señor. No es para nadie más. Entonces yo vengo y traigo mi panelita o traigo mis 2 cucharaditas de café y las pongo ahí. No tengo más que dar, Señor, pero la doy con corazón para ti. Eso es para ti. Ahí es donde está el corazón de un verdadero adorador y de un religioso. ¿Me están entendiendo? Amén. Hay que entender el punto. Las cosas en el Señor se hacen con amor. Aquí está la manifestación de algo que le hemos pedido al Señor y nos llegó. Esto es manifestación de amor. Lo que es la batería. Una persona por allá se movilizó, fue, compró y envió. Y nos hizo ese gran favor que ninguno de nosotros podíamos viajar a traerla. Y así todo lo que ustedes vienen haciendo en la obra del Señor, que lo hacen con amor, grande será su galardón. Tenemos que quitar el aspecto religioso y entrar en el aspecto de adoración con el corazón, nos decía el hermano hoy. Y Pablo les dice, ¿están en Deuteronomio? Amén. Alguien que me lea el versículo 18. Hermana Sandra. Y hermana Xiomara me lee el 31, solo el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. De la roca que te creó. Por eso les va a decir que ellos tropezaron con la roca más adelante. El versículo 31, hermana Xiomara, de Deuteronomio, capítulo 32. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Amén. Y si usted lee todo el contexto, va a comenzar Moisés a hablar de la roca y termina hablando de la roca que los sustenta y la roca cómo los va a salvar. Y es importante entender que Israel ya entendía, pero ellos quisieron quedarse en lo religioso y no en lo espiritual. Porque la ley del Señor es ¿qué? Espiritual. Es pura, santa y buena. La ley es perfecta. Es espiritual. Si usted me traza algún texto de la Escritura sin tener la visión espiritual, estamos cometiendo un error. En la Biblia, a través de la ley y los profetas y los escritos, que son los salmos y los poéticos, estaba escondida la figura del Mesías. Por eso Pedro dice, los santos hombres de Dios indagaron y diligentemente escudriñaron en qué persona o quién iba a ser ese Salvador. O sea que ya lo sabían, pero prefirieron religión. Ay, ven, ¿qué es religión? Religión es venir a la iglesia, tener nuestro culto y entre semana seguir igual. Obvio que usted va a seguir igual hasta que el Señor no haga un cambio. Hasta que papá no nos bañe, como les decía al inicio, no nos limpie, no nos haga entender cómo la sociedad nos marca, no vamos a ir entendiendo, porque esto es un ejercicio. Esto es un ejercicio. Y a mí como decía la hermana en el Salmo, me preocupa cuando no estoy teniendo comunión con Dios, pero ¿sabe qué es lo que me preocupa? Que crea que sí estoy teniendo comunión con Dios. Porque cuando Dios está, Dios lo llena todo. ¿Y por qué estoy solo? ¿Por qué me siento solo y por qué lloro por mi soledad? ¿Por qué? ¿Por qué me abato? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué me levanto y miro solo paredes, veo soledad? ¿Por qué estoy viendo eso? ¿Por qué ya estoy viendo solo lo físico? ¿Por qué estoy viendo, como decía la palabra hoy, la enfermedad? ¿Por qué estoy solo viendo el problema? ¿Por qué no estoy viendo al Señor? ¿Por qué no lo estoy viendo? Si yo creo que estoy con Él. Vivo bajo circunstancias, pero estoy mirando, como decía la canción, el cántico para el Señor, esperar en ti, difícil sé que es. Difícil sé que es, pero tengo que mantener la fe. Y dice el Señor que los va a provocar a Israel con un pueblo que no es su pueblo. Y aquí comienza la lucha de estos textos. Versos 20 y 21. Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté de los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La gente tiene la tendencia a creer que el Señor endurece para que no vean. Y entonces el pueblo que quería buscar, como dice el profeta Isaías, les hablaré por parábolas para que oyendo no entiendan y se conviertan. Es que el Señor los endurece para que no entiendan. No, es que no quieren mirar al Señor. No lo quieren mirar, y al no mirarlo, pues no van a entender. No es que el Señor a propósito endurece. Este texto de Romanos debemos entenderlo muy bien en qué contexto está escrito. Termino estos 2 versículos para pasar al capítulo 11 y explicarles mejor. Con un pasaje de Isaías 65, Dios dice, es porque Pablo, sus argumentos solo son bíblicos. Mi gente lo sabía, dice el Señor, pero optaron por ser desobedientes. El Señor extendió sus brazos todo el día, dice ahí. ¿Pero qué hizo Israel? Fueron rebeldes, lo rechazaron, pueblo contradictor. ¿Pero él lo rechazó Dios? No. Ellos rechazaron al Señor que los llamaba a comunión. Entramos al capítulo 11. Ya les resumo esto. En el capítulo 11 pregunta Pablo, si el pueblo fue contradictor y el pueblo desobedeció al Señor, ¿cambió el corazón de Dios? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Está hablando a los israelitas, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu más rebelde, de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Obvio que esto no lo hemos estudiado acá, en estos días lo vamos a ver. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Vuelvo otra vez, debemos de tener cuidado con la palabra endurecimiento. El endurecimiento es provocado por la necedad en el corazón del hombre. Vuelvo y lo reitero. El endurecimiento o la ceguera espiritual es causada por la maldad del hombre. Y aquí voy a entrar. Ya lo hemos dicho muchas veces, Israel son 12 tribus, ¿cierto? Eso sí lo hemos venido estudiando. Israel tiene una división. Ahora se dividen y 2 tribus se llaman las tribus de Judá y Benjamín, y las otras Israel, que son las 10 tribus. Cuando el apóstol está hablando del endurecimiento, está hablando en ese contexto. Él no está mirando hacia el futuro porque no ve el futuro. Él está mirando y plasmando las escrituras. Y les dice, recuerden que las 10 tribus fueron entregadas a dureza, fueron entregadas a esclavitud. Eso es lo que él está hablando. Él no está mirando hacia el 2017, él está mirando las escrituras. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y él dice, y el Señor tuvo misericordia de Judá y Benjamín, pero tomó las otras 10 tribus y las entregó en cautiverio. ¿Lo recuerdan? Es tanto que cuando vienen y los llevan en cautiverio, ellos duran como 200 años. Y parece que se diluye y se pierden, que eso es lo que llaman las tribus perdidas de Israel. Que con un estudio exhaustivo de la escritura nos vamos a dar cuenta que las 10 tribus, y eso es lo que Pablo está diciendo acá, fueron reunidas otra vez en el Señor, que es el remanente fiel. El remanente fiel. Por un lado tenemos a los judíos, que están en Jerusalén, y por otro lado tenemos los samaritanos, que son conocidos como los gentiles.
o las 10 tribus mezcladas. ¿Me están entendiendo el punto? Estamos en una exégesis bíblica. Aquí venimos a aprender la escritura y a entender qué es lo que el apóstol está hablando para no dejarnos engañar. Entonces voy. Pablo se pone como ejemplo y dice: yo soy de la tribu de Benjamín. O sea que el Señor sí nos ha visitado. ¿Y por qué yo soy salvo? A ver, ¿por qué? Pues porque he creído al anuncio y lo indagué. Por eso soy salvo, por eso soy parte de los elegidos del Señor. Ustedes que tienen las promesas, vayan y lean la escritura para que sean partícipes de la promesa. Pero ¿por qué no quieren? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quiere el pastor que tiene su iglesia grandotota corregir su mala doctrina? ¿Por qué no quiere? Porque donde está su corazón, está su tesoro. Y ahí lo vimos hace rato con la gente que está en el templo, los del templo. ¿Qué religión son? Saduceos. Y los que predican en el pueblo en sinagogas, ¿cómo se llaman? Fariseos. Están los esenios, están los herodianos. Eso ya lo vimos. Y es importante que usted no pierda de vista. Cada uno, si yo tengo una iglesia y me ha funcionado este método, y lo que veo, que aquí tenemos que tener mucho cuidado, es lo que venimos nosotros estudiando y aprendiendo acá. Aquí podemos trabajar y que la iglesia crezca numéricamente, amén. ¿Cuál es el objetivo de eso? Dice el hermano bien intencionado que el evangelio corra y la palabra sea predicada. Muy bien, hermano, pero ¿cuál es el objetivo? Vamos al objetivo primario. En la iglesia se ocupan de sus problemas espirituales, se ocupan de su relación con Dios, como nos hablaba el Señor esta mañana. A mí me encanta y el Señor sabe que me ministra mucho cuando una persona que aparentemente no tiene experiencia, que pasa como nueva, abre su boca y habla. Me fascina. ¿Por qué? Porque de la boca de los niños y de los que maman, el Señor funda las fortalezas o la alabanza. Dios habla y viene la palabra sencilla, escuchen. No la puede captar porque no la capta, porque no la puede oír de la boca de la persona sencilla, porque no puede. Sino tenemos que estar entrenados a la voz de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto en el caminar con Dios. La preocupación de todo pastor debe ser su corazón con Dios. No es otra cosa. Porque en el momento que nos caemos, porque todo ministro cae. Caemos en el desaliento, caemos en cualquiera de las cosas que caemos. Hay un pueblo que ha sido fortalecido en Dios y le dice a su siervo: levántese, varón, vamos para adelante. Porque ese pueblo ha aprendido a que debemos cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra sanidad. Por eso estamos buscando urgentemente los líderes de hombres y mujeres, porque las mujeres tienen sus luchas en su alma. ¿A quién le cuento? Necesito, Señor, hablar con alguien. Los hombres igualmente. Todos pasamos por luchas, todos pasamos por dificultades. Quiero que me escuchen aunque sea. Algo que tienen las mujeres es que ellas buscan un consejo, pero no es para que les den consejo, sino para que las escuchen. Porque ellas siempre, yo no sé por qué, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ellas siempre lo saben. Y en comunión con Dios mucho mejor. La iglesia es un centro de adiestramiento en conocer nuestro pecado y en pedirle al Señor que nos ayude a restaurarnos, en que mi abrazo hacia mi hermano sea limpio, puro, santo, en que podamos ayudarnos en nuestras necesidades espirituales. Esto no es un negocio. La iglesia, aunque otros los tengan por negocio, no es un negocio. Yo no necesito que usted derrame sus lágrimas aquí en la iglesia. Necesito que llore en su corazón todos los días delante del Señor, ocupado por las necesidades que hay dentro de la iglesia. Es así en la iglesia del Señor. Aquí no se trata de mover las emociones, y la iglesia no se trata de eso, de mover las emociones y de que usted el día domingo salga muy contento, pero se le olvidó entre semana. No, es enfrentarlo usted con su Señor lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cómo va? Creo que la palabra en el Salmo fue muy específica hoy. Bueno, y lo que el Señor le dio a la hermana. Pablo se pone como ejemplo y dice:
que en medio también de la dureza que tuvo Israel en tiempo de Elías, así como ahora, el Señor ha tenido siempre un remanente que ha creído en Dios. Cuando estudiamos el libro de Hechos vimos que miles de judíos se convirtieron, aceptaron la salvación ofrecida por Cristo el Mesías. Pablo está parado frente a la nación de Israel. Miren, mi hermano, se lo voy a poner así de sencillo. Si vienen, la iglesia del Señor se reúne todos los domingos, ¿cierto? Nosotros venimos todos los domingos. Pero si un día vienen y nos dicen, no, ahora la reunión va a ser los lunes. Y otra noticia, hermanos. Ya ese bautismo que ustedes los bajaban en agua, ya eso no. Eso no le cuadra a usted. ¿Cómo así? Si venimos reuniéndonos todos los domingos y el bautismo para nosotros es algo muy del corazón. Eso es lo que está haciendo Pablo con la nación de Israel. Uno, la salvación ya no es por las obras que ustedes vienen haciendo porque no han entendido para qué son esas obras. Dos, se puede cambiar el día de reposo, pero siempre andar con el reposo del Señor. Y esto es un descalabro para los judíos. Imagínense, 6,000 años de tradición y ahora vienen a cambiarlo. Tres, ya no necesitan circuncidarse. ¿No es un escándalo eso? Es un escándalo. Y él va a su pueblo y les dice, mire, muchachos, ¿para qué creen que fue la circuncisión? La circuncisión fue para esto. ¿Para qué creen que fue el bautismo? ¿Para qué creen que fueron tantos sacrificios de animales? ¿Para qué? ¿O sería que Salomón, sacrificando todos esos animales que hizo, sin entender lo que estaba haciendo, iba a ser acepto delante del Señor? Y el Señor le dice a Israel, hastiado estoy de vuestros sacrificios y holocaustos. No entendieron para qué era. No lo entendieron. No lo entendieron. Eso es como cuando cogemos el Cristo ese que usted, porque cuando hablo de Cristo, usted se imagina que está en el palo, en esa cruz, y ahí como un viejito todo. Cuando cogemos y arrancamos ese Cristo de su corazón y usted logra ver al Jesús de las Escrituras, ya la cosa cambia. Pero que nos saquen esa religiosidad. Por eso es que dicen que la mayoría de cristianos son católicos conversos. Me explico. Se cambió la misa por el culto, las limosnas por los diezmos, los actos religiosos los seguimos llevando con otros actos. Pero la transformación del corazón, ¿dónde está? Ese es el evangelio, transformación del corazón. Y el Señor nos ayude. Y Pablo les dice, mire, cuando Elías estaba ya en el pueblo y todos, habían 950 profetas de Baal y de Acera, y hay una confrontación, y Elías después de esa confrontación sale y se va. Usted conoce la historia. Y entonces viene el Señor y le dice, Elías, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Le dice, Señor, tuve un vivo celo, porque todos los de Israel te han abandonado, el único que queda soy yo. Y el Señor le dice, no, Elías, no te confundas. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. ¿Quiénes son esas personas? Hombres que dispusieron en su corazón, yo no me voy a contaminar con eso. Pero Elías nunca los vio, pero ahí estaban. Entonces, así como había ese remanente, a pesar de que el pueblo andaba en pecado, hay un remanente del Señor todavía estudiando la palabra. Creo que ustedes son parte de ese remanente que aún estudia la palabra, que para usted es muy importante la Biblia, que para usted es muy importante cada palabra que el Señor habló. Muy importante. Para los estudiosos de la Biblia, si ya saben mucho de doctrina, ahora coja las palabras de Jesús en rojo y haga un estudio de lo que el Señor habló. Haga el estudio de las palabras de Jesús que están en rojo. ¿Qué habló el Señor? Y sáquelas una por una, si quiere un buen estudio, y se va a dar cuenta de qué habló el Señor. Si todo lo que Él habló no fue la ley y los profetas. Y es importante que nosotros vivamos relacionados. Entonces le dice Pablo a los judíos de su época, hermanos israelitas, de la misma manera que allá con ese pueblo apóstata Dios tenía un remanente, hoy en día sigue teniendo un remanente. Les doy testimonio, yo soy judío. Dios siempre ha estado con nosotros. Pero quiero decirles algo, la salvación, y se lo pregunto a ustedes, ¿la salvación es por obra o por gracia? ¿Y qué es gracia?
Vuelvo otra vez. ¿Qué es la gracia? Ya lo habíamos dicho. Un regalo inmerecido, un favor de Dios para con nosotros. ¿Por qué dice que ya no es por obras? Ya debe entender usted el texto. Y porque ya no necesitan estar en su ritualismo, porque el Señor ya cumplió todo. Ya no necesitan seguir con eso. Cada vez, a ver, el ejemplo, cada vez que llegaban a sacrificar el animalito, ¿qué representaba eso? Que un día vendrá una persona enviada por Dios que dará su vida en rescate por la nuestra. Y así nuestros pecados serán perdonados porque serán transmitidos. Eso lo tenía que saber el pueblo. ¿Y por qué se les olvidó? ¿Por qué se le olvidó al pueblo eso? Porque pensaron que era su propio obrar. Correcto. La religiosidad corrompe. Por eso cada cántico que usted canta en la iglesia, disfrútelo. Disfrútelo. Si ve que está cantando y no va de acorde con su vida y el Señor, dígale: Señor, perdóname, este canto suena tan bonito, pero tú harás que se haga realidad. Hay otros cánticos que ya sabes que estás caminando por ahí. El cántico, aunque es adoración para Dios, es reflexión para nosotros. Es muy importante esto. Y el apóstol les dice: mire, la salvación ya no es por el obrar. Sí van a seguir ustedes en sus obras, pero no los va a salvar nunca eso, sino que tienen que encontrarse con el Señor Jesús. Y les pregunta: ¿qué pues? Versículo 7, alguien que me ayude. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Lo que Israel estaba buscando ante Dios por las obras de la ley y por esa obstinación en su corazón, fueron entenebrecidos. Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 29, verso 10. Hermano Luis, por favor, nos lee. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Perdóname, dos versículos atrás, desde el 8. Sí. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le Oigan parece eso. que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Oiga Así eso, será la perdóneme un momento, mi hermano. Lo que el texto está diciendo es: algunos pensarán que están con Dios, pero no están con Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Síganme, hermano. Y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor. Hasta ahí, déjelo ahí, mi hermano. Usted después lee todo el contexto en la casa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Para que venga el endurecimiento a una persona, a una iglesia o a una nación, es porque Dios envió profetas y les dijo: el Señor dice arrepentidos, no nos interesa. El Señor dice en su palabra, no me interesa. El Señor dice que caminen, no me interesa. Y el Señor envió y envió y envió profetas a Israel, a las 10 tribus, para decirles: despierten, despierten. Y no quisieron despertar. Entonces el Señor dice: como no me aman y estuve mis brazos extendidos todo el día para que se acogieran a mí, ahora los entrego al cautiverio. Estando en el cautiverio, buscarán sus profetas.
Y es lo que está diciendo acá Isaías. Él ha cerrado tus ojos. ¿Quiénes son los ojos del pueblo? Los profetas. Te cubrió la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Los videntes no ven. Hay un rollo cerrado, no hay palabra. Cuando alguien se lo da, a ver quién lo puede leer, le dice por favor lee. No puede, ¿por qué? Porque está sellado. Porque el endurecimiento hizo que entrara un embotamiento. Por eso es que hay veces usted lee la Biblia y en su razonamiento tapa la luz de lo que la palabra le está diciendo. Ahí viene el problema. No fue que el Señor voluntariamente cerrara el entendimiento de ellos, no, todos los días los llamó. Entonces les dijo, ¿quieren seguir en sus caminos? Bien puedan. Y ahí viene la ceguera. Por eso es que el hombre no puede ver. Cuando usted se preocupa de su relación con Dios, bendito y alabado sea mi Señor, está bien. Pero cuando a usted no le interesa eso, es porque usted ya entró en un sueño. Ya anda como ciego. Ya no le preocupa si hay comunión o no. ¿Qué problema? Porque recuerde que con Dios es una relación. Señor, hace tiempo no siento tu presencia, no escucho tu voz, mi corazón no es quebrantado. Ese veneno de mi corazón que tiene que salir, lo expulso por medio de mis lágrimas amargas. Esa amargura sale. Porque cuando lloro en la presencia de Dios, mis lágrimas dan un testimonio de que mi amargura está saliendo porque el Señor está obrando. ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa? Y es lo que el apóstol les está diciendo. Ustedes se enceguecieron, se embotaron, se encerraron, y el Señor dijo, ya no más profetas para ellos. Ya no más profetas. Por eso dice que ese pueblo fue entregado a una ceguera espiritual, a un endurecimiento. Pero fue que el Señor los entregó, no fue que dejó de mandarles profetas. Dejó de mandarles profetas. Y al no haber profeta, y al no haber vidente, y al no haber palabra, ¿qué pasa? Claro. Si la mano del alfarero no aprieta el barro no se ablanda. Pero si el Señor mete y mete su mano y mete su mano, siempre va a estar blandita esa arcilla. Pero cuando el corazón del pueblo es obstinado y echan al Señor atrás, el Señor dice, déjelos, déjelos. No hay profeta, no hay visión, no hay vidente. Dice, caminan como ebrios al mediodía, como ciego que trata de tentar la luz del mediodía. Y hay que tener cuidado con esto. Y el apóstol les está diciendo, pueblo de Israel, ¿por qué siguen empeñados en lo mismo? Les estoy dando un testimonio bíblico y ustedes, ¿por qué no lo quieren creer? También la misma palabra dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, los que escucharon, ellos sí. ¿Y los demás qué pasó con ellos? Es que la tendencia es, no, el Señor escoge estos y a estos los ablanda y ellos van por el camino, pero a otros los dejó allá a un lado y entonces estos no están escogidos, se van a endurecer, pero después ellos van a... ¿De dónde está sacando usted eso? Eso es un razonamiento, eso no es bíblico. Dice, el Señor da la palabra, el Señor manda el evangelio, usted se pone a meditar y dice, porque para eso tiene una razón, dice, venga, ¿esto es verdad? Si esto es verdad y es por fe, pues voy a creer. Yo quiero caminar ahí. Entonces esa persona entra en el caminar y el que dice, yo no le pongo cuidado, ¿qué pasa con él? Se endurece. Se endurece, sencillo. Por eso dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero fue porque caprichosamente hablo con mucho respeto delante de mi Señor. ¿Él lo quiso así? No. La rebeldía de nuestro corazón, que aquí es donde los teólogos dicen, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es como los dos rieles por donde va el tren. Nunca se unirán, pero ahí van los dos. Pero yo veo en la escritura que hay una armonía. Entre tanto que escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, dice el Señor. Ahí van, ahí están. Eso está ahí, en la escritura.
En Deuteronomio 29:4 también habla de la dureza, que es lo que está hablando el hermano Pablo a Israel. ¿Qué le está diciendo Pablo? Mire, sencillamente, nación de Israel, vengo a traerles el evangelio. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes, la única manera de que pueden ser salvos es por el Señor Jesús. Recuerden las 10 tribus que fueron un día endurecidas para tener de ustedes misericordia. Pero ustedes, gente de Judá y de Efraín, que se les dio la misericordia, ahora se envanecieron y ya no tocan con los samaritanos porque para ustedes son sucios. Pues un día ese pueblo que el Señor entregó allá, el Señor dice que lo va a despertar para provocarlos a ustedes a celos. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren oír la palabra, ustedes no quieren entender el espíritu de la ley, y el Señor va a traer a todos los gentiles representados en las 10 tribus, llamará al pueblo mío. ¿A quién fue el que el Señor le dijo? Nosotros lo estudiamos en Oseas. Lo Amí y lo Ruama. A Israel. Y por eso él viene tratando este tema. A ese Israel que ustedes desecharon, que hoy en día está mezclado con todos los gentiles, es al que el Señor llama nuevamente. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, porque el Señor le dio carta de divorcio. Y ustedes, religiosos de Judá, de Benjamín, que no quieren aceptar la palabra del Señor, sino que quieren vivir apegados a sus tradiciones, el Señor dice, les está mandando la palabra, pero si no obedecen, ustedes van a ser endurecidos y ellos van a ser salvos. Porque cuando habla de los gentiles, se está reuniendo todo el conglomerado de las 10 tribus. ¿Entendido? Por eso les dice que ya no están bajo la ley a esos israelitas. Que no, o sea, no era directamente, por así decirlo, para nosotros, sino era para ese pueblo especial. Sí, Señor. Porque en esas 10 tribus estamos representados todos. Eso es una profecía. De pronto, si me sale aquí en los apuntes, lo vamos a mirar. Y si no, lo dejamos para la próxima clase. La idea de lo que sucedió a Israel al no reconocer al Mesías se debe que se volvieron espiritualmente insensibles. Se volvieron espiritualmente insensibles. Dios ha enviado sus profetas para decirle a Israel cómo reconocer a su Mesías, pero Dios también le ha dado a Israel la palabra. Pero también el Señor dijo, y el que no obedezca la palabra, le voy a dar un espíritu de estupor, de un letargo espiritual debido a su infidelidad. Entonces, aunque el Mesías está justo parado frente allí con las escrituras, no pueden verlo. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque no quieren creer a Dios. Es muy difícil pensar, ahorita que viene épocas de elecciones, que se va a parar un hombre cristiano como presidente y va a cambiar esto. Es muy difícil. Si se eligiera un gobernante creyente, yo debo entender qué es lo que va a hacer él allá. Él no va a cambiar esto, porque él no puede ir en contra de la palabra del Señor. Y el Señor dijo que las naciones, todos iban a empeorar, a empeorar, a empeorar. El presidente de Estados Unidos no es mejor que el de acá. No lo es. Aunque por una partecita, sí. Porque es... Se me olvidó ya el nombre de la iglesia que él es. Los que creen que cuando se bautizan niños es lo mismo que la circuncisión. ¿Los que llaman ellos? Los presbiterianos. Donald Trump es presbiteriano. El de nosotros sí es que el Señor lo ayude. Porque la Biblia dice que no podemos hablar mal de nuestros gobernantes. Vamos a terminar leyendo aquí unos textos. Salmo capítulo 69, verso 8. Hermano Martínez, Salmo 69, verso 8. ¿Qué es lo que le estoy dando a entender acá y qué es lo que el Señor nos enseña con su santa palabra? Que por más que Israel dijo que era el pueblo escogido por Dios, que eran los elegidos para llevar la salvación, si no se encuentran con el Señor Jesús, están por fuera. El apóstol Pablo está haciendo el dictamen judicial a Israel. Lo que el Señor un día dijo cuando iba para el templo,
que se acercó a la higuera representa a Israel, se acerca a la higuera y coge el fruto y el fruto está malo, no porque esté malo, sino que era tiempo de higos pero no da fruto, y esa higuera representando el sacerdocio de Israel, el Señor lo maldice y dice ya no más con usted y sigue. Después los discípulos dicen, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Recuerden, la higuera en la Biblia representa el sacerdocio de Israel. Y el Señor dijo, ya nada más con ustedes, porque ustedes no quieren escucharme. Luego viene el apóstol Pablo y llama a todos los ancianos de Israel y les dice, la salvación, muchachos, es con el Señor Jesús. Mis hermanos, quisiera yo ser anatema, pero sé que no se puede porque yo amo al Señor, pero quisiera que ustedes lleguen. Pero como ustedes no quieren, el Señor los va a dejar a un lado. Y solo va a caminar con el Israel que siempre ha tenido. ¿Cuál es? El Israel espiritual. No que hayan dos Israeles, es uno. Pero siempre hubo un espiritual. Los del antiguo siempre esperaron en la promesa. Y los del nuevo descansan en la promesa. ¿Qué dice el verso 8, hermano, del Salmo? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Este salmo le doy ahí, después usted lo lee en su casa, es un salmo mesiánico. Y aquí tanto el apóstol cita al Señor, al Mesías, como él mismo. Dice, y aunque es David escribiendo de su mano, dice, extraño he sido, ¿qué dice? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Versículo 35. De ahí mismo. Otra persona que lo lea. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Amén. Y ahora el verso 36. El 36, Manuel Luis. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Y él cita este salmo hablándole al pueblo de cómo todo está escrito, aún en el mismo salmo. Leo el versículo 8 de Romanos, capítulo 11. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? A todos aquellos que no quieren amar la ley del Señor, que siempre la vara esté sobre sus espaldas. Eso está diciendo el salmista. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde me están sacando la doctrina de que Israel hoy está ciego porque así el Señor lo quiere y que después vendrá el Señor y entonces restaurará la nación de Israel? Israel volverá a ser el pueblo amado del Señor. ¿De dónde me sacan eso? Eso no está diciendo Pablo. Pablo jamás ha dicho eso. Está diciendo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y la expresión provocarlos a celo es una figura de dicción. Está haciendo es como una figura para que ellos entiendan. Pero ellos no van a sentir ningunos celos. Hasta el día de hoy, ¿Israel siente celos por la iglesia? No. Israel antes nos combate. Israel nos combate. Ahora, ¿por qué ellos nos combatan vamos a ser duros con ellos? No. Porque Dios nos dio un corazón para predicar el evangelio. Por eso necesitamos estudiar la escritura, la palabra, para cuando Dios nos ponga a alguno de ellos, poder convencerlos por la escritura, si así el Señor lo permite. Porque ese es el llamado de nosotros. Ahora vengo con el planteamiento de las 10 tribus que fueron esparcidos con el propósito de volverlas a reunir, pero cuando ellas lleguen vendrán mezcladas, que les acabé de decir eso. Recuerden algo. Dios incluyó a los gentiles con un propósito: hacer que los judíos se vuelvan al Señor a través de la predicación de los gentiles. Y aquí viene la promesa. Génesis
capítulo 48, versículo 12. Yo sé que hay veces no es fácil, como cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, en qué momento sucederá, como cuando hablamos otros aspectos. O sea que podemos decir que en cierto sentido, diciéndolo en unas palabras más castizas, el Señor les volteó la torta, porque el propósito de ellos era llevar el evangelio, pero ahora pueden ser evangelizados. Sí, no tanto que el Señor les hubiera volteado, porque entonces habría como cierta injusticia en el Señor. No, por eso digo palabras castizas, Sí. entendiendo lo que hablamos. El Señor les entregó la ley. Vamos a ponerlo así muy pedagógico. El Señor le entrega la ley en el monte Sinaí y les dice: muchachos, necesito que vayan por todas las naciones y anuncien mi ley. Quiero que les digan, cuando un pueblo se le acerque y les pregunten a ustedes: oigan, ¿y ustedes por qué descansan el sábado? Entonces ustedes contestarán a esas naciones: porque nuestro Dios piensa en nosotros, porque Él quiere que descansemos y Él quiere que tengamos comunión con Él. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué cada 7 años ustedes no trabajan la tierra? Porque Dios es nuestro proveedor y Él ha dicho que hay que cuidar la tierra, por eso no vamos a trabajar. ¿Y por qué cada 50 años ustedes sueltan esclavos y perdonan deudas? Porque así es eso era lo que tenían que comunicar ellos. ¿Lo hicieron? No. Se encerraron. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Pero se quedaron, no, ellos dijeron: somos el pueblo de Dios y somos el pueblo especial. Ahí se quedaron. Entonces cogieron la ley y dijeron: día de reposo no puedes caminar 20 cuadras. Entonces, ¿verdad? Amén. Solo 10. No puedes recoger espigas. Y entonces ya comenzaron a meterse en una religiosidad. Como cuando el pastor dice: aquí no hay tarima, está la tarima, y el niño se sube a la tarima: bájese de ahí que eso es lugar santo. ¿De dónde mi hermano pastor católico sacó eso? ¿De dónde? Sí, hay que tratar las cosas con cuidado, porque si los niños se suben a jugar con todo, pues todo lo van a dañar. ¿O qué niño ha visto usted preocupado a la edad de 3, 4 años diciendo: no, tengan cuidado porque lo dañamos y de pronto nos va a servir más adelante, nuestras futuras generaciones? ¿Cuándo lo ha oído? Alguien hay que decirle: no, papi, no, mami, eso no, no. Usted le entrega cualquier cosa y él juega, porque ese es su mundo. Entonces al niño lo cogemos y le decimos: esto no es para jugar, esto es para un servicio y el día de mañana les va a ayudar a ustedes. Y entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no entendemos las cosas, Génesis 48, versículo 12. Entonces José lo sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. No, entonces devuélvase unos versiculitos atrás, hágame el favor, porque así no. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía. Israel es el abuelito Jacob. Jacob está viejito, les digo el contexto. Jacob llega y llama a José y le dice: José, mi hijo, venga. Usted tiene 2 hijos, ¿cierto? Por la edad se le oscurecieron los ojos. No es que los tenía verdes y se le volvieron cafés, no, ceguera. Entonces le dice: José, tráigame sus 2 muchachos, a Efraín y a Manasés. Entonces le dice: tráigame los muchachos porque los voy a bendecir. Su merced le corresponde una parte de las tribus, pero no lo voy a nombrar a usted, voy a nombrar sus 2 hijos. Y ahora, escuchen esto, porque el abuelo lo hace. Ahora, estos hijos tuyos ya no son sus hijos, son míos. Efraín y Manasés no son mis nietos, pasan a ser mis hijos. Y entonces él los llama, y vamos al contexto porque los va a bendecir. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó. Más duro. Y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel, y les acercó a él. Amén, gracias. Entonces, el mayor es Manasés. Al mayor se bendice con la mano derecha y al menor se bendice con la mano izquierda. Entonces traen acá a Manasés a la derecha, Efraín a la izquierda.
Entonces Jacob llega y cruza su mano hacia Efraín y la izquierda se la pone al mayorcito, a Manasés. Usted lo ve, José va y le dice, no, padre mío, así no es. Y Jacob le dice, relájese, mijo, relájese y aprenda. Y entonces le da la palabra a los muchachos. Quiero que miren la palabra. Siga la lectura. Alguien que me siga leyendo. Bueno, Ana María. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Hay otra partecita, es que no traje el texto, que le dice que van a ser, de ti saldrán naciones. Bueno, pero dejémoslo aquí, en el 16. El ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hay otro versículo que se lo dejo de tarea para que usted lo mire en la casa, que es donde le dice a Efraín, de ti saldrán todas las naciones. Que la palabra ahí es el Goyín o los gentiles, y de Efraín es donde venimos todos. Cierro acá. El apóstol Pablo le está diciendo a Israel, Dios estableció una justicia a través de la ley. Dios les puso a ustedes muchas pistas, como hoy en día cuando se juega a encontrar el tesoro, el Señor les puso muchas pistas en la escritura para que entendieran que venía el Mesías. Ha venido el Mesías y ustedes no quieren creer en él. Si ustedes no creen en él, ustedes van a ser desechados, muchachos. Pero no digan que Dios los desechó. Ustedes mismos se desechan solos porque no quieren aceptar al Señor. Y ese es el problema que tenemos hoy con los judaizantes que entran a la iglesia. Hoy en día tenemos comidas kosher, días de reposo, y ellos están pegados ahí, pero pegados terriblemente a sus tradiciones. ¿Qué días hablaba con uno y andan con el mismo problemita? ¿Cuál es el nombre de Dios? Le dije, mire, qué pena con su merced, pero Dios no tiene nombre. Y usted muy bien lo sabe. Dios no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque el nombre se le coloca al que está debajo de uno. El padre le coloca el nombre a su hijo. O usted cuando pequeñito dijo, no, a mí colóqueme en fulano. No. El nombre lo lleva mejor. Hay una persona encima de todo que no tiene nombre, que es la que le coloca nombre a todo. Y ahí viene el ejemplo. Cuando Adán está en el paraíso, él ve que él es varón y su compañera es varona. Pero cuando cae el pecado juntos, entonces él dice, no te llamarás varona, te llamarás Eva. Y él mismo le pone el nombre a ella. O sea que se enseñorea de ella. Cuando una persona no tiene nombre es porque es sublime, está por encima de todos. Dios no tiene nombre. Da unos calificativos en la Biblia para que lo conozcamos, como cuando hablamos de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Como si nos acercáramos y le dijéramos, ¿tú qué salvas? Es como si le dijera, tú Jesús. Como el nombre de Elías. Elías significaba Jehová es Dios. Y cada vez que usted lo saludaba, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y todos, amén. No era
un nombre en particular, sino un calificativo de lo que representaban los profetas. Lo hemos dicho cuando el Señor dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre. Padre no es nombre. Del Hijo. Hijo no es nombre. Del Espíritu Santo no es nombre. Son un calificativo de Dios. Y cuando Él me habla de esto, tengo que entrar a mirar la Escritura. Por eso no les copio cuando me quieren enredar, porque yo miro al Señor. ¿Me están entendiendo el punto? Porque el demonio le dijo cuando le presentó el Altísimo. Son calificativos. Así lo llamaba Abraham. Tú eres el Altísimo. Altísimo, omnipotente. Y los que les gusta así como entre el Spanglish o el Span hebreo. Entonces, Jehová Nisi, Jehová Jireh. El nombre de Dios no es Jehová. Ustedes lo saben. Nosotros decimos el Señor, utilizamos lo que las Biblias dicen: Jehová, Adonai. Están los yavetistas, que es Yahvé. No tengo ningún problema con eso. Si estamos hablando del mismo Dios. Ya si usted viene y me dice nuestro Dios es Alá, no, un momentico. Ya aquí estamos en otra cuestión. Estamos en una cuestión totalmente diferente. Se me para el testigo y me dice: no, es que el nombre, un momento, es que usted no ha identificado quién es Dios. ¿Cómo describimos a la majestad divina? No podemos. Sencillamente debemos obediencia a su palabra y comunión con su Santo Espíritu. Y eso solo lo obra el Señor. Así es que a Israel le dieron un camino y le presentaron el Salvador. Si Israel no quiere tomar al Salvador, Dios nunca desechó a ningún hombre. El hombre por sí mismo se desecha, valga la redundancia, a sí mismo. Y eso es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí con la nación de Israel. Pablo le está diciendo: el Señor nunca los ha desechado, ustedes desechan la palabra del Señor. Y ahorita en el capítulo, para terminar el 11, en la próxima clase lo vamos a ver cómo los enjuicia. Y dice: el Israel de Dios sigue intacto, sigue caminando. El Israel de Dios ha sido espiritual. Lo dijo en el capítulo 9. Abraham, hombre pagano, mentiroso, con debilidades, pero creyó en el Señor y fue justificado. Damos unos pasos: Moisés, asesino, también con cosas en su corazón, creyó en el Señor, fue justificado. David, hombre asesino, hombre con intenciones tremendas, adúltero, creyó en el Señor, en su ley, fue justificado, porque descansó en las promesas. Y así venimos todos. Israel, ustedes no son lo mejor que hay en la tierra. Y la historia testigua de que ustedes nunca fueron lo mejor. ¿Por qué hoy se paran a decirme que ustedes son lo mejor? Miren al Señor y serán salvos. Ustedes gentiles, ¿quiénes son ustedes? Advenedizos, extranjeros, olivos silvestres. Pero el Señor ha tenido misericordia y los ha traído. Así es que no se van a enorgullecer contra los otros. Y ese es el punto. La salvación solo en el Señor Jesús. ¿Para qué estamos dando claridad de Romanos? Tranquilos que ya terminamos toda esta historia que es tan fuerte, y en el capítulo 12 entramos a nuestros deberes, como presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Y el apóstol ya va a entrar a explicarnos unas cosas que usted tanto quiere oír, pero necesitamos entender la historia. Porque tenemos un fenómeno hoy en día, que es lo que están peleando. Los judíos dicen que los cristianos somos malos. Inclusive le mandaron una carta al doctor Piper, porque Piper está apoyando lo que es la evangelización. Y los judíos se ponen bravos y dicen: ustedes apoyan a esos palestinos. Pues los palestinos, sépanlo todo el mundo, que también son hombres de carne y hueso que necesitan la salvación. ¿Quién dijo que estamos empeñados en ir a salvar una nación que es Israel? Estamos empeñados en que en el evangelio sea esparcido y la gente venga a la convicción de la salvación. ¿Estamos? Ese es el punto. Si las noticias dicen, se para el señor Donald Trump y dice: vamos a apoyar a Israel porque Israel se tiene que volver a levantar, déjelo. Usted lea la Biblia. Como cuando el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, por allá en el 48, dijo:
Se ha cumplido la palabra del Señor. Israel es la nación nuevamente restaurada. ¿De dónde saca eso, señor Ben Gurión? ¿De dónde lo saca? Eso es como cuando usted va por allá a las iglesias de la profecía y le dan palabras. ¿De dónde las sacaron? Serás punta de lanza, centro delantero y cosas así. El Señor te bendecirá de tal manera que ni las nubes podrán soportar tu peso de la riqueza. Palabritas que nos encantan, pero como dice por allá el trovador del mundo, palabras, palabras, palabras. No son más que palabras. Hay que creerles a la palabra del Señor y caminar con el Señor. En la próxima clase les doy la profecía que el Señor dio a Israel y de cómo van a salir de él todas las naciones, cómo los va a entregar a la esclavitud y cómo el Señor ha cumplido cada una de las promesas. Yo no puedo decir nunca que el Señor desechó a Israel como nación si primeramente Él no llegó allá a predicarles. La cuna donde empieza la predicación es Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Él vino y dijo: yo no soy enviado sino a la casa de Israel. Yo no vengo a buscar a nadie más, pero comisionaré mis discípulos para que luego vayan primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y después hasta lo último de la tierra. Su palabra es real, es verdad. Entonces yo, ¿cómo puedo estar esperando algo que no es verdad? Eso enseña la palabra de Dios. Cierren sus ojitos, vamos a orar.